La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos. Aquí estoy en La Espada de Damocles y tengo un invitado genial que ya hemos conocido en una ocasión anterior cuando estuvo con nosotros y nos contó la tarea tan especial que lleva adelante. Hoy vamos a conversar con él y vamos a enfocarnos especialmente en un cómic muy famoso, y él lo va a desglosar, lo va a profundizar. Él es nada menos que Eduardo Vergara Aguilar, quien es un profesor de filosofía, es un filósofo, no solamente alguien que estudia o estudió la filosofía, sino alguien que la vive. Y tiene una peculiaridad muy curiosa, muy interesante, que es que se dedica a llevar la filosofía a los centros penitenciarios aquí en España. De eso habíamos hablado en la ocasión anterior con Eduardo, y él es un amante del saber, de la filosofía. Es decir, filosofía significa eso, no solamente aprender mucho y luego repetirlo. Así que él lo que hace es traducir ese saber profundo a un lenguaje que todos podamos entender, aún la gente que está, por ejemplo, dentro de un centro penitenciario o una prisión, por ejemplo. En este caso vamos a hablar de un cómic, que para muchos el cómic es simplemente un entretenimiento, para algunos sin más profundidad. Nos va a mostrar hoy, Eduardo, cómo en una de estas emisiones, ya que nos va a llevar unos cuantos encuentros, nos va a mostrar qué tan profundo es este Arkham Asylum, que trata de Batman entrando en un mundo escabroso. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todo por ahí? Bien, bien, un poquito de lluvia y demás, pero estupendamente, un tiempo bueno dentro de lo que cabe y creo que perfecto para esta noche sobre el tema del que vamos a hablar. Creo que es estupenda el tiempo como está. Exactamente. Y has visto que también la cortina de presentación un poco habla de lugares escabrosos y avernos, que son los que vamos a visitar hoy. Sí, además, fíjate que la razón de hablar de esta obra es por mi especialidad, por el tema de las prisiones, ¿no? Como lugares, ¿no?, que se cierran, donde tenemos ciertas personas, ¿no?, que los alejamos en cierta medida de lo que creemos que está fuera de la sociedad, aunque son elementos que se reflejan en esto que llamamos nuestra sociedad, ¿no? Hablamos nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro país, y tenemos esos elementos que los echamos a un lado, ¿no? En España hace mucho tiempo que se cerraron los manicomios,
pero sí, hay cierto geriátrico o la cárcel, Sevilla y Valencia tiene su módulo para personas con discapacidades que han cometido un delito. En el mundo de Batman está Arkham Asylum, ¿no? Un asilo donde mandan a estos criminales que están declarados dementes. Es un lugar al que tememos y que a la vez nos fascina. Este cómic, ¿quién lo escribió y por qué es tan importante? ¿Por qué lo enfocas ahora para que lo miremos? ¿Qué es lo que te parece importante de él? Pues fíjate el detalle. Esta es la obra de Grant Morrison y Dave McCain. Grant Morrison está considerado hoy por hoy uno de los grandes autores del cómic americano. Él es británico, pero lo que caracteriza a Grant Morrison es su valor en llevar a cabo ciertos temas que otros autores no son capaces de reflejar y cómo revive aquellos personajes que estaban muertos. En el caso de Batman, tampoco podemos hablar que haya estado muerto, ha tenido altos y bajos, ¿no? Pero siempre se ha mantenido, ¿no? Bien por el cine, bien por el cómic, bien por el propio merchandising que hay sobre él, ¿no? Sí. Las series de animación, los videojuegos, la ropa, ¿no? Etcétera. Pero Grant Morrison se ha caracterizado en revivir, en resucitar ciertos elementos. Es, digamos, como él es Cristo y tiene a Lázaro, ¿no? Pues tiene varios elementos, ¿no? Varios cómics que han sido ese Lázaro. Por ejemplo, tenemos Animal Man o la Doom Patrol. Es también un autor que se basa mucho en la simbología, se basa mucho en la filosofía, en el psicoanálisis. Y creo que la filosofía no solamente tendría que trabajar con los autores de siempre, ¿no? O con la temática de siempre, sino abrirse y ampliar desde la profundidad, desde el estudio, pero abrirse a nuevos campos, ¿no? Ahí yo recuerdo profesores, ¿no? Como César Moreno, ¿no? O José Ordóñez, que hablaban de esa necesidad, ¿no? José Barriento, que ha empujado con fuerza la filosofía práctica, ¿no? Personas que se aventuran a decir, bueno, señores, vamos a romper, no, está bien lo que se está haciendo, pero vamos a abrir otras vías, no nos vamos a quedar encasillados ahí, ¿no? O en mi caso, el tema de la filosofía empírica, hace ya 10 años, ¿no? Eduardo. Yo creo que es necesario el análisis profundo de elementos como este, ¿no? O como por ejemplo puede ser la obra de Akira, o puede ser, por ejemplo, Blade Runner, bien la novela, bien incluso podemos analizar el film, ¿no? No creo que sea negativo, pero claro, siempre desde un punto de vista profundo, académico, con elementos que tenemos, ¿no? Con su bibliografía, con sus teorías, ¿no? No entra en vamos a divagar y todo vale, ¿no? Entonces estamos haciéndole un flaco favor a la filosofía. Eduardo, podríamos decir entonces, o te pregunto, lo que quieres decir es que la mitología, el famoso mitos griego, no murió cuando dio paso al logos, sino que sigue vivo hoy en día, en este pleno siglo XXI, por ejemplo, en la forma de este cómic que nos propones profundizar. Por supuesto, fíjate un detalle. Batman es un elemento mitológico. La simbología que tiene Batman está cargada, ¿no? El Joker es un elemento del caos, es una figura del tarot. Sí. Es aquello que nos llama la atención, ese morbo, pero no queremos estar cerca. Es el nuevo mito, es nuestro mito. Un mito que se traduce, que va mutando, va cambiando, pero que sigue estando ahí, es la necesidad, ¿no? El bien y el mal, pero ya no tan claro como esas dos fuerzas, sino que llega un momento que se fusionan, ese yin y yang, estos dos elementos que están ahí, ¿no? Y creo que son necesarias, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, saltando rápidamente, una de las grandes, digamos, de los grandes elementos que tiene Juego de Tronos es que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? Veníamos acostumbrados a una literatura fantástica donde tenemos el Señor de los Anillos, donde los buenos eran buenos, ¿no? Incluso Boromir, ¿no? Sí. Boromir, cuando ocurre lo que ocurre, ¿no? Lo hace por una forma de desesperación. Y al final tiene ese arrepentimiento, ¿no? Podríamos decir. Pero Juego de Tronos en este caso puede ser más realista, ¿no? El ser humano nunca es del todo bueno, siempre hacemos daño, pero también bendecimos, ¿no? Hay otra obra del cómic sí. que Batman dice la siguiente frase.
Dice, hay dos tipos de hombres. Los santos que se creen pecadores y los pecadores que se creen santos. Y que cada uno elija. Mm. Es muy interesante. Por eso, el analizar la obra cuando se trabaja bien con este personaje, con Batman, que es una persona que no tiene poder en un mundo donde está lleno, ¿no?, de criaturas con superpoderes. Más, fíjate que muchos de los villanos de Batman tampoco tienen poderes, ¿no? Es verdad, es verdad. Sino que se basan en una cosa que me dijeron muy interesante en prisiones. Dice, lo más peligroso que puede haber en la cárcel, no solamente en la cárcel, sino en la calle también, es una persona inteligente y mala. Claro, claro. O sea, es súper interesante lo que te está diciendo. Me lo decía un educador al que le tengo mucho cariño y me decía eso. Que no hay cosa peor que una persona inteligente y mala. Mm. Y aquí ocurre lo mismo. Batman se enfrenta con personas que son muy inteligentes, muy, muy inteligentes dentro de su demencia, pero son súper inteligentes. Luego tenemos otro tipo de villano. Tenemos el villano monstruoso, tenemos el villano destructor. Sí. Ahora, Y luego tenemos ambos elementos. Dime, dime, dime. una pregunta antes de ya meternos con el Sí. análisis. ¿Tú crees que cualquier persona que se acerca a este cómic o a otro similar, que son estas mitologías, como estamos diciendo, de nuestra época, tienen la capacidad de absorber su significado o requiere que alguien, como en este caso tú, que estás empapado, estás preparado por mucho estudio y reflexión, alguien que realmente tenga las condiciones como para extraer ese significado? ¿Tú crees que aunque uno no entienda exactamente de qué va, algo va entrando porque hay un lenguaje, un metalenguaje ahí? Yo creo que sí, Pablo. Tú imagínate, yo la primera vez que leí este cómic, el de Arkham Asylum, que era una edición mexicana, Mm. España editaba desde una editorial mexicana. Este cómic es del ochenta y tanto, estamos hablando del 86, si mal no recuerdo, ¿eh? Sí, Yo cuando me hago con él, pues era muy joven. Que no le podía haber sacado en su momento todo el jugo que le puedo sacar ya después. Pues normal. Si tú lees el Quijote con 15 años, vas a encontrar cosas que te van a hacer mucha gracia y otras no las vas a entender a lo mejor. Y cuando lo lees con 40, vas a encontrar cosas en el Quijote que con 15 años no veías. Y cuando lo leas con 60, igual, ¿no? Yo creo que las obras van mutando y van transformándose con uno. por eso me parece muy importante lo que vas a hacer ahora, porque yo creo que es como una especie de plantilla, como una especie de esqueleto, que el que lo pilla, Sí, pilla más o menos la manera, luego puede leer otros cómics, puede ver películas, como tú decías, y tener esa capacidad de extraer lo que antes le parecía una mera tontería. sí, además, fíjate que es un elemento analítico. Una cosa que tiene el lector de cómic, una característica que tiene, es que tú mientras vas leyendo vas viendo una imagen. Es como cuando ves una película subtitulada. Sí, Pero aquí tu mente va trabajando con varios elementos. Tú estás atento al dibujo, a la imagen, y a su vez estás atento al guión. Hay cosas que claro. se te pueden escapar. Pero además, fíjate esa estructura, ¿no? Muchas veces un cómic puede estar complicada su estructura de seguimiento. Pero fíjate cómo nuestro cerebro es capaz de captar toda esa información que se nos está dando. Yo creo que Aquí, Arkham, dime, dime. aquí Eduardo te saluda Mike Bike, dice, gran profesional Eduardo, he podido trabajar con él durante medio año y es un placer hablar de cualquier cosa. Un abrazo amigo, dice. Miguel, una gran persona, sí, efectivamente. Yo le mando Así que un fuerte abrazo, sí, sí. si Muchísimas quieres ya nos vamos metiendo con la tapa misma del bien. cómic, o si quieres ya avanzamos hacia la Sí, primera página. Tú eres el que sí, conduce el... vamos a empezar, de acuerdo, me parece maravilloso. Sí. Esta es Eh, la tapa de una de las versiones, sí, porque me dijiste que está la sí, versión española. esa mexicana, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, cuál es, o fíjense cuál es la edición, por ejemplo, española. Esta versión es mexicana, ¿no? Aquí pone México, Chile, es Sí, latinoamericana por lo y menos. esta es Planeta, esto es Planeta. Ujú. Es simbólico, tanto una parte como otra es simbólica, ¿no? La portada refleja lo que quieren transmitirnos los autores. Si vemos en esta, vemos el murciélago, ventanas rotas, ¿no? O marcos, ¿no? Podrían ser marcos donde podría ir un espejo, podría ir un cuadro. Sí, Y luego vemos como una especie de tuberías que se convierten en venas. sí, Eso es muy importante. Aquí la edición mexicana, y bueno, tenemos un trozo de tela, y nos damos cuenta. con sangre.
Efectivamente, la luna, pues bien puede ser el foco de Batman, ¿eh? Lo único que faltaría es el murciélago en el centro, pero puede ser ese foco de luz, la luna llena, en la oscuridad, ese elemento que se refleja. Si te das cuenta, esas tuberías que se convierten En venas. venas, ¿no? O en arterias. Es una idea que tiene Dave McCain, ¿no? Dave McCain es un artista haciendo estas cosas y supo entender muy bien lo que quería transmitirnos Grant nuestro Morrison. amigo Grant Morrison. En el caso de la edición española, como pueden ver ustedes de Planeta, vemos la cara del Joker que se estampa, ¿no?, como un reflejo en la fachada de Arkham, y Batman de espalda entrando, o como Dante descendiendo, ¿no?, en la Divina Comedia a los infiernos. Sí. Estas venas también las podemos entender como, al ser tuberías que se convierten en venas, como que en realidad esta casa, una casa de cemento, argamasa y metal, hace las veces de nuestro propio ser, es decir, está viva, ¿Sí? es nuestro interior, es una metáfora. Es más, fíjate que dentro de la sociología, los aeropuertos, las prisiones se les llaman los no lugares, porque no están dentro de lo que es la ciudad, ¿no? Las cárceles se hacían, durante un periodo fue dentro de la ciudad, pero poco a poco se fue alejando. Igual que el manicomio, el hospital, está lejos. El no lugar. Hoy un problema que ha tenido, por ejemplo, en España, la crisis del ladrillo, es dejar urbanizaciones, cementerios, urbanizaciones muertas. Vemos bloques enteros donde no vive nadie, sí, están ahí abandonados, y eso no es muy simbólico, porque es un edificio que no hay vida. No estamos hablando que esté ocupado o por personas que están allí, no, estamos hablando de un edificio completamente vacío y no tiene vida, no hay nada. Y es muy interesante esto, ese elemento donde una casa tiene que tener, una casa, el aeropuerto, aunque se le llame no lugar, tiene que tener movimiento. Incluso un cementerio que cumple la función que cumple, tiene los visitantes, el sepulturero, la persona que limpia. Hay movimiento. En el momento que no hay movimiento, eso se convierte completamente inerte, ya no hay vena, ya no hay nada. Claro. Vamos entonces a la primera página. Vamos a la primera página. Vamos aquí. A ver. Aquí tenemos un texto que nos cuenta introductorio. Sí, el texto nos dice que en 1920, después de la muerte de su madre, desquiciada, el brillante psiquiatra Amadeus Arcán empieza a convertir su casa ancestral en un hospital para el tratamiento de enfermos mentales. Fíjate cómo empieza la obra, lo que te está dando la introducción. Su propia casa la convierte en un centro para acoger personas con lo mismo, ¿no?, con esa característica que tenía su propia madre. Sí. La fecha, 1920, hemos dejado atrás la Primera Guerra Mundial, principio de siglo, Jung, Freud, el psicoanálisis, ¿no? 1920, ¿no? 1900, ¿no? El siglo XX, ¿no? Teníamos puestas muchas esperanzas en el siglo XX, ya hemos dejado atrás casi el siglo XIX, ¿no? Hemos dejado atrás el horror de la Primera Guerra Mundial y empezamos, el horror de las trincheras, y empezamos con la esperanza de que eso no se va a volver a repetir. Un grave error porque vino luego la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, por algo se los llamó también los años locos, porque había esa sensación de que éxito, de que ya todo estaba estabilizado. Es más, fíjate que ocurre en América a finales de 1920, el crack. Sí, en Norteamérica. Sí. O sea, es interesante, ¿no? Es interesante. Luego dice que más de medio siglo después, el asilo Arkham para criminales dementes, o sea, la función que tenía esta persona, él hablaba del tratamiento de enfermos mentales. La cosa va o evolucionando o involucionando, depende de cómo lo queramos ver, y se convierte en criminales dementes. Es un lugar de corredores tenebrosos, sombras opresivas, una casa salida de un mal sueño, un acertijo de piedra y madera que siempre ha estado sin resolver. Durante años, los enemigos de Batman, dementes y deformes, han estado prisioneros dentro de esos muros claustrofóbicos, en celdas acolchadas y sótanos oscuros. Se han cobijado y hecho planes mientras sueñan con el día que se han de levantar para dominar el mundo de la razón. Ahí le da, pero con el clavo, porque justamente vuelca todo lo que está contando hacia
a marcar que habla de la razón, no habla de simplemente una casa oscura y con gente que nadie quiere ver. Está hablando de la amenaza a nuestra razón. Efectivamente. Además, fíjate, es como dice, nosotros tenemos que hacernos la idea, por ejemplo, cuando hemos entrado en una prisión, ¿no? En un centro penitenciario, o se trabaja con personas con necesidades especiales, lo que se busca es que haya luz, no que haya oscuridad. Mm. Lo que se busca es que esas personas, dentro de lo que ocurre, dentro de lo que tenemos, estén lo más cómoda posible. Y eso muchas veces puede hacer daño. En el caso de los centros penitenciarios, hacen mucho daño a la sociedad, porque seguimos con esa mentalidad del castigo. Sí. ¿De acuerdo? Los manicomios, como hablábamos, se buscaba que tuvieran, ¿no? Dejar atrás lo que se había hecho en el siglo XIX. Las duchas de agua fría, ¿no? A principios de siglo, ¿no? La lobotomía, intentar dejar atrás, ¿no? Esas cosas, ¿no? Que siguieron en el siglo XX y que tuvieran un lugar más cómodo, con terapias que esas personas pudieran formarse a sí mismas, e incluso teniendo esa necesidad especial, ¿no? Pero aquí no, aquí vemos que son criminales, encima son psicópatas, ¿no? Y fíjate, dementes y deformes. Sí. O sea, que nos vamos a encontrar con un elemento monstruoso. Como una especie de show, ¿no? Como una especie de elemento de casa de los horrores, ¿no? Es quizá un retrato, Eduardo, de nuestra realidad hoy en día, como sociedad, que por más que pongamos prisiones y psiquiátricos alrededor de las ciudades, también dentro nuestro intentamos relegar a la periferia o a los sótanos, ¿no? de nuestra vida interior a todos estos personajes. Sí, 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 sí. Y justamente dice que no es simplemente una casa salida de un mal sueño, un mero acertijo de piedra y madera, es un acertijo de piedra y madera que siempre ha estado sin resolver. Es como que tenemos alguna parte ahí inconclusa dentro nuestro, que nos fascina y a la vez le tememos. Sí, es más, esto es una cosa que el mismo Grant Morrison lo utiliza, pero hay muchos otros autores que lo utilizan, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es Stephen King. Stephen King es muy de dejar cosas que los adultos, ya hablábamos con compañeros y demás, lo hemos hablado, la estupidez del adulto, el no escuchar a los niños o intentar ignorar que el niño me está contando una realidad que yo no quiero ver. Claro. Ocurre lo mismo muchas veces con las personas con esas necesidades especiales. Es lo que, lo voy a decir de una forma muy vasta, ¿no? Como de, que está hablando el loco este, ¿no? Pero es que a lo mejor esa persona está captando algo que yo, adalid de la razón, porque creo que mi mente funciona estupendamente, no soy capaz de captar. Y a lo mejor tiene razón, ¿eh? Lo mismo ocurre con personas que se encuentran en los centros penitenciarios. Es que fíjense que ellos están viviendo una realidad que de repente se rompe con los que estamos fuera, ¿eh? Y la mente se tiene que adaptar a eso. Nuestra percepción se tiene que adaptar a eso. Y nuestro mundo, incluso nuestro lenguaje, se tiene que adaptar a eso. Recordamos la frase de Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Sí, pero aquí también en esta historia, fíjate que en esta frase dice, ese día ha llegado. Es el día en que los que están dentro se la han pasado haciendo planes mientras sueñan con el día en que se han de levantar para dominar al mundo de la razón. O sea que, por un lado, sí, vamos relegando debajo de una tapa o dentro de un armario, como se dice, guardando al muerto en el armario, pero un día empieza a oler mal. ¿Sí? Y ese día llega. Algún día, tarde o temprano, pero llega. Sí, además, fíjate que es un elemento que incluso nosotros mismos, cuando está algo dentro de nosotros, eso empieza como una especie de quiste que se va, o grano, ¿no? Que se va, o un tumor que va creciendo, creciendo y tarde o temprano va a explotar. Claro. Esto está hablando, aquí estamos hablando de un centro mental, ¿no? Del asilo, pero nosotros podemos llevarlo a nosotros mismos, nuestros miedos, nuestros monstruos interiores, ¿eh? Y es muy interesante captar lo que aquí se está tratando. Y como bien dices tú, para dominar el mundo de la razón. Esto es lo que hacía, por ejemplo, podemos verlo en la pintura de Goya, ¿eh? O lo podemos ver en la obra de Manrat, cuando él hace la plancha con púas. Rompe completamente la funcionalidad
de la plancha o una escalera que sube a ningún lado. Es un poco como la deconstrucción de Derrida, una especie de romper con, o sea, de deshacer lo hecho para mostrar que lo hecho es solamente un constructo, que podría haberse construido de 1000 maneras distintas. Efectivamente, pero fíjate una cosa, pero aun destruyendo o reconstruyendo, sigue teniendo las pautas del mundo que conocemos. Sí. Era como la obra de Mary Shelley, El monstruo de Frankenstein. Es un constructo, un puzzle, pero sí, para que funcione tiene que seguir teniendo la anatomía, las normas biológicas, ¿no? Las normas fisiológicas del ser humano. El monstruo de Frankenstein no tiene los brazos en las piernas, ni las piernas en donde tendrían que ir los brazos, ¿no? Quizá por eso Sí. los archienemigos, perdón, o los monstruos que más asustan, son los monstruos que no se ven en las películas, por ejemplo, que no se ven y además que no tienen razón, es decir, que matan sin ningún orden, por demás, sin ningún orden, además que no se expresan, no tienen ni cabeza ni brazos, no está aquí ni allá, puede estar dentro de cualquiera, un poco como el monstruo de Alien, podría ser, pero también está el de La Cosa, ¿no? De Thing, Sí. La Cosa. Sí. Es más, fíjate que una cosa muy característica era la obra de Lovecraft, que él no reflejaba los monstruos no se ven en Lovecraft. Hay un ente que está ahí, un ente que viene de fuera, que no somos capaces de ver. Es más, fíjate otro detalle. ¿Qué es lo que da miedo de los crímenes de la calle Morrow? Que no sabemos quién es el que está matando a las prostitutas. Claro. ¿Qué nos da miedo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Que proyecta una cosa que está dentro de él. Y no nos gusta lo que sale. Pero tenemos mucho, ¿no? Como bien apuntaba la figura de Alien. O, por ejemplo, Tiburón de Spielberg. Sí, también. Daba miedo porque la música acompañaba algo que estaba ahí en la profundidad. El miedo al mar, a lo profundo, a lo que no vemos. Mi cuerpo no está preparado para adaptarse bien a nadar. Yo puedo nadar, pero lo que va a venir va a nadar más rápido que yo. Y Eduardo, aquí donde dice, en el siguiente párrafo dice, es el 1 de abril y los lunáticos se han apoderado del asilo. Es decir, el Joker lanza este desafío que ahora tú nos cuentas cuál es, justamente el 1 de abril, que es el día donde en los Estados Unidos se celebra el Día de los Inocentes. Y es el día del absurdo. Entonces, claro, quizá hace referencia a esto que estabas diciendo también de Tiburón. Lo absurdo, lo que no entra dentro de la lógica y la razón es lo más aterrador para nosotros. Y por eso el Joker juega ese juego de hacer esa gran broma de te voy a abordar por donde no entendés. Efectivamente. Es más, fíjate que quien los dirige es el archienemigo de Batman. Podría llevarlo Dos Caras, el Pingüino. No, tiene que ser el Joker. Sí. El Joker. O sea, vamos a hacerle caso al que está peor de todos nosotros. Sí. ¿No? Es muy interesante. Esa parte es muy interesante y sobre todo lo del 1 de abril, que es el día de las bromas, que es la salida, como ya hablábamos, la salida del sol de la casa de Piscis, de los peces, ¿no? Sí. Más se hacen regalos con cosas absurdas, ¿no? Con peces y demás. Es más, esta obra, ¿y por qué cogemos esta obra? Fíjate las influencias que tiene. Tiene influencia, los temas principales que se ven en la obra es de Lewis Carroll, o sea, Alicia. Se habla de física cuántica, se habla de Jung, de Crowley, de Aleister Crowley, del surrealismo, de los horrores de la Europa del Este, de Contiu sería, Arteu. Tenemos también, se habla de Evan Mayer, los hermanos Quay, o sea, es que vas avanzando. Si encima a esta obra se añade los conocimientos que tiene el lector, pues simplemente con saber un poquito de Aleister Crowley, de Jodorowsky, o de un elemento de vista ontológico, fenomenológico y demás de la obra, es un gusto, es un placer leer esta obra y sobre todo también desde el punto de vista de la victimología, de los efectos que tienen estos casos, ¿no? De, por ejemplo, un motín en una cárcel, por ejemplo, o imaginemos que en un centro mental, de repente todos los miembros que están en ese centro mental dicen, pues no, y no vamos a acatar las órdenes, ni vamos a acatar las sesiones, ni vamos a acatar nada. Reventamos, ¿no? Y rompe completamente
lo estructurado, ¿no? Dentro de lo que se intenta mantener, del orden que se intenta mantener o del equilibrio. Más que orden, equilibrio. Un poco también este párrafo al que estamos entrando ahora, que ya estamos llegando a la media hora, nos dice que tarde o temprano esta ruptura a la que tú hacías alusión recién, este reventar, ocurre. Es decir, ¿Sí? el caos siempre va a desbordar a la razón. Es decir, la guerra entre la razón y el caos nunca la gana la razón. La razón es la punta de ese iceberg, ¿no es cierto? Sí. Es más, tú fíjate que la razón que aquí se refleja con la figura de Batman es un foco de luz en la oscuridad. A Batman no lo llaman a las 3 de la tarde, ni a las 12 de la mañana. Batman actúa de noche. Sí. Y la obra empieza, todo ocurre por la mañana y Batman llega de noche. Es como si yo te tuviera que decirte, te convoco a partir de una hora, ¿no? También es un elemento muy simbólico. Es muy de la encrucijada, donde tengo que invocar al demonio, al arcángel, al espíritu, a una determinada hora, en un determinado lugar. En la oscuridad de la noche, un foco de luz proyecta, hace la llamada a la razón para combatir la locura. Pero quien llega viene vestido de murciélago. Tampoco podemos obviar eso. Claro, es una razón que no es tan razón tampoco, porque es un personaje muy fronterizo, ¿no es cierto? Claro. Es más, es un elemento, es un personaje simbólico, es un personaje donde en su mundo, Gordon, la policía y demás, aceptan que alguien vestido de murciélago le va a solventar problemas. Eso es... Aquí hay en el chat bastantes saludos para ti, Eduardo, y bueno, algunos comentarios que tomaremos nota para que en la siguiente ocasión puedas contestarlos y desarrollarlos. Hay varias personas aquí diciendo que están disfrutando de la charla. ¿Continuamos entonces o quieres que cerremos el capítulo? No, podemos continuar. Bueno, cerramos esto y podemos avanzar un poquito más. Vale. ¿Continuamos con este párrafo de aquí? Sí, dice el 1 de abril, ya lo hemos comentado, dice, una competencia martirizante de astucia contra sus peores enemigos, Batman debe descender, eso nos recuerda a Dante, hasta el corazón de la oscuridad, enfrentar sus mayores miedos y aprender la verdad de su propia experiencia, sufrir por la demencia de los demás. Esto es muy importante, esto ya se ve en Dante, esto se ve en el Palacio Perdido de Milton, incluso podríamos verlo en el Apocalipsis de San Juan, es la importancia del descenso. Porque cuando descendemos, lo único que nos queda es ascender. Porque llega un momento que chocamos, ya no podemos descender más. Esto es una cosa que decía yo a los internos en prisión, ¿no? En los centros penitenciarios. Dice, hemos llegado a un momento que cuando tú tocas ya a fondo, ya no puedes bajar más, lo único que te queda es subir hacia arriba. Claro. Es necesario. Muchas veces tenemos que mirar en nuestro interior. Es como Nietzsche cuando decía, cuando miras el abismo, tarde o temprano el abismo te devuelve la mirada. En este caso, Batman, y ya lo veremos, ¿no? Adelanto un poquito, sabe que eso va a ocurrir, que el abismo le va a devolver la mirada. Y posiblemente no solamente sea Joker el que le va a devolver la mirada. ¿Qué va? El Joker es un guía. Es como la carta del loco, que va andando y hay un perrito, hay un animal que le rompe el pantalón y va enseñando su vergüenza, pero le da igual. Sí. Pues aquí ocurre lo mismo. Yo creo que un poco el perro es el Joker, que es el que le va a romper un poco el calzón a Batman para que Batman siga caminando hacia ese abismo, para que el abismo le devuelva la mirada. Yo no creo que el Joker sea el abismo, sino que el abismo es otra cosa. Puede que sean las propias entrañas de Arkham. Eduardo, ¿tú crees que así como cuando uno ve una película, la película, por ejemplo, de terror, como decíamos, Alien, conjura ciertas cosas dentro nuestro y actúa como una especie de sacrificio sustitutivo, como cuando muere otro por ti o se sacrifica otro por ti, el hecho de que el personaje de la película, y en este caso del cómic, esté haciendo un viaje iniciático, en alguna medida lo estamos haciendo con él o a través de él? Es decir, ¿es una excusa la lectura del cómic para que nos estemos transformando? ¿Es una invitación al cambio? Sí, es como por ejemplo la Odisea de Homero, lo que hablamos antes de Cervantes, Quijote. Nosotros caminamos la historia interminable en Fuyu. Incluso así habló Zaratustra, ¿no? Nosotros caminamos con el filósofo y vamos viendo. Esa es la magia que tiene la narrativa, o en este caso el arte también, ¿no? Nosotros podemos ver la pintura de Naufragio de la Medusa y entender el martirio de los náufragos,
y algunos las esperanzas porque a lo lejos están viendo un barco que los va a salvar. El barco te tienes que acercar mucho a la obra para ver que un puntito diminuto es el barco que salvó a los náufragos del barco que se llamaba La Medusa, ¿no? Un cuadro basado en un hecho real. Pero es cierto, ¿no? Que... Dime. No, ¿tú crees entonces que en la sociedad actual que vivimos tan ajenos a realidades como, por ejemplo, los centros penitenciarios, los hospitales, que no nos gusta ir más de lo necesario, lo justo y necesario nada más, porque nos hace mal? Hay mucha gente que dice, no me hables de lo que le pasó a fulano, que me hace mal, que deberíamos acercarnos un poco más a las cosas que aquí en España se llaman bordes, ¿no? Las cosas extremas, no extremas dañinas, me refiero a extremas ajenas a nuestro círculo de todo maquillado. ¿Sería sano para nosotros eso? Como tú lo haces, como tú lo haces. Tanto como sano, no tanto como sano, pero sí un poco revelador. No estoy no me gustaría utilizar términos sanos, ¿no? Pero sí me gustaría utilizar más el término revelador. Muchas veces la revelación puede ser dañina o puede trastornarnos un poquito, nos puede entristecer, nos puede dar alegría. Pero yo creo que es importante lo que tú bien dices, ¿no? Ahí lo vemos, muchas personas que hacen voluntariado, personas que ayudan, personas que empiezan a trabajar en ciertos sitios, empiezan a ver una realidad que antes no veían. Sí. Eso es de suma importancia, es de suma importancia. Y es lo que tú apuntabas, ¿no? Y es lo que ocurre en la obra y lo que vamos a ver durante estas sesiones, si se nos permite, la grandeza que tiene esta obra, Arkham Asylum, donde vemos que el personaje, donde el héroe tiene realmente miedo. Tiene realmente miedo. Fíjate lo que tú decías recién. Aquí hay un comentario que dice, siempre me pareció que Batman jugaba con el apocalipsis. No sé si lo ves. Y tú estás hablando de la revelación, que es una revelación. Y apocalipsis es eso, significa revelación. Sí. Sí, estamos muy, muy en el tema. Estábamos entonces ¿Seguimos? con esto. Sí. Pasamos de verdad, mi experiencia, sufrir por la demencia de los demás, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos este reflejo de una medianoche, ¿no? La media luna, por ejemplo, ahí. La luna es algo que está muy presente en este cómic. ¿Por qué aparece tantas veces? Hombre, fíjate que, por ejemplo, el tema de la luna, ¿no? La luna tiene unos efectos. La luna llena, el efecto a los lunáticos, ¿no? Del término. Tenemos también el elemento de la licantropía, de la transformación. La luna llena como elemento que cuando se refleja puede revelar ciertas cosas, ¿no? Volvíamos al ejemplo de antes, en las encrucijadas, ¿no? Yo tengo que convocar, tengo que hacer círculos mágicos alrededor mía y necesito un momento de la luna para determinar si es posible o no esa invocación. No siempre la luna llena, ¿eh? Ojo, no siempre la luna llena. Y la luna llena también podríamos entenderla como el propio foco de Batman, ¿no? El círculo con el murciélago en el centro. Y también la figura femenina, que tantas veces vamos a ver a lo largo de este cómic. Por supuesto, aquí la figura femenina es muy importante, muy importante. Es más, incluso Grant Morrison llegó un momento, porque hubo un periodo donde se hablaba de la relación homosexual entre Batman y Robin, ¿no? Hubo un periodo donde se quiso dañar completamente, dañar. Sí, porque fíjate que lo decadente, ¿no? Y retrógrado que puede llegar a ser el ser humano, que dañar a un personaje era que tuviera una relación homosexual. O sea, fíjate hasta qué punto, ¿no? Podemos ser un movimiento con Estados Unidos, ¿no? Que hablaban pues se veían que los cómics era muy parecido a lo que le pasó entre comillas, ¿no? Haciendo un símil un poquito libre a lo que le pasaba a Sócrates, ¿no? Que lo condenan porque enseñaba a los jóvenes a pensar, ¿no? Y los que lo condenan dicen que es que lo está pervirtiendo. Con el cómic ocurre lo mismo en Estados Unidos. Hay un periodo donde se consideraba que el cómic era perverso. Y una de las cosas que intentaron era hacer que había una relación homosexual entre Batman y Robin. Pues bueno, ¿vale? Bueno, no creo que haya nada. Hay unos guiños ahí donde ya veremos más adelante que el Joker le hace algunos gestos. Hombre, claro, sí, por supuesto. Bueno, continuamos entonces a ver la siguiente imagen que tenemos. Esta es la de la luna entonces y pasamos a la siguiente. Esta, bueno, ya tiene un montón de contenido. Sí, esto es increíble, ¿no? Fíjate, está alucinante lo que McCain hizo ahí, ¿no? Nos dice, aquí podemos ver, ¿no?
Dice la pasión, ¿no? Dice la pasión, no, el drama de la pasión, diríamos, ¿no? El drama de la pasión es, ¿no? Según su actual presentación. ¿Sí? Sí, Fíjate, ¿no? Lo que nos está diciendo. Y luego, el plano, ¿no? De una especie de catedral, que podríamos entender que es el plano de Arkham, que es una cruz, si te das cuenta, podemos ver que es una especie de cruz. Y luego los clavos, la cantidad de clavos que tenemos. La pasión, un término bastante, ¿no? El drama de la pasión. Eso nos puede recordar la pasión de Cristo. Clavos, ¿no? Pero también nos puede entender la lobotomía, lo que se hacía, ese punzón en el que entraba y se hacía la lobotomía. sí. Es También pasión, patos, tiene que ver con sentimiento, con sentir, con apasionarse, tener sentimiento, tener vida. Quizá Batman, al entrar aquí, recupera un poco eso, y nosotros también con él. o el miedo a tener esa pasión, donde la pasión rompe la razón. Claro, Volvemos a lo apolíneo, lo dionisíaco. claro. Si te das cuenta. Mm, La razón de Apolo frente a esa pasión, ¿no? Esa locura, el todo vale, a lo mejor de Dionisio, de las bacanales, la luz, ¿no? Frente a esa oscuridad, ¿no? Es muy interesante y sobre todo fíjate que, por ejemplo, también los clavos podemos entenderlo como aquello que sujeta, pero también claro, aquello que cierra. Yo puedo, como un clavo también yo lo puedo, como el rastrillo en la cárcel, ¿no? O en los castillos, era como cerraba, ¿no? sí. Además es una fijación, te fijan. Cuando te Efectivamente, clavan, te fijan. Mm, efectivamente. Además, esto es un cuero roto, ¿no? Luego aquí un pero elemento muy importante, no te preocupes, simplemente hablamos del cuero roto que vemos, ¿no? De lo degradante, ¿no? Del abandono, en cierta medida. Esto es una cosa muy importante también, si lo podemos entender, porque si está reflejando lo que eran las paredes de Arkham, uno de los problemas que tienen los centros penitenciarios, los centros mentales, ¿no? Los asilos y demás, que muchas veces abandonan un poco, ¿eh? Sobre todo los que dependen muchas veces del Estado, ¿no? sí. Porque las subvenciones, cuando entramos en crisis, pues las subvenciones no llegan. Cuando son semi-concertados ocurre también más o menos lo mismo, ¿no? Pero ocurre también en los institutos, ocurre en los colegios, en los hospitales, que muchas veces el dinero no llega y hay que pintar porque hay humedades, hay tuberías que están rotas. Los no lugares, volvemos a lo mismo, aquellos lugares donde yo no quiero ir. ¿Qué arreglamos? Las plazas, lo que es alegría, lo que es... Pero nos olvidamos de otros lugares que podemos llegar a ir. No, por ejemplo, un centro penitenciario no, pero muchas personas, la mayoría de nosotros hemos ido a un hospital o hemos ido a un ambulatorio. Y Sí. muchas veces vemos que falta material, vemos que hay humedades como te apuntaba, faltan sillas, faltan camas. También, Y tú, Eduardo, el tema este de los clavos, cuando uno entra en un sistema penitenciario porque ha cometido algún tipo de delito, o bien en un hospital porque tiene una enfermedad, o algún centro de recuperación de adictos, siente que está clavado al lugar, que lo han clavado y no lo dejan salir, con la premisa de que hasta que no te recuperes de la adicción, hasta que no te sanes de la enfermedad, hasta que no te recuperes socialmente, de aquí no sales. Es decir, los alquimistas les llamaban a eso hacer sal, ¿no? sí, Coagular, cuajar. Entonces, a veces hace falta también que la vida nos clave a algún sitio para que no nos podamos mover y no tengamos más excusa que, como ahora veremos que también le hace el Joker, que ya lo dijimos, que lo convoca a Batman y le dicen, ven, te voy a clavar aquí dentro y no te voy a dejar salir hasta que... sí, hasta que no solamente no te voy a dejar salir hasta que, sino que te quedes aquí con nosotros. Sí. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Esta página también es muy interesante. Partimos, por ejemplo, de esa X que hay ahí, el número 10. Si nos vamos al tarot, el número 10 es la rueda de la fortuna. Sí, O sea, y la rueda de la fortuna no siempre es bueno. La rueda gira, es el Euroboro, la serpiente que se muerde la cola. exacto, Es sí. una constante, una constante. A su lado tenemos el esqueleto, ¿no? Los huesos de un murciélago, el fósil, que es un fósil primitivo, ¿no? Me indicaste tú ya una vez que hablamos de esto, y es un fósil de un animal primitivo, ¿no? Extinto ya, murciélago extinto. Aparentemente es el ancestro del actual murciélago, que tenía la particularidad, por ejemplo, que la cola le sobresalía y no estaba unida por membrana, y que tenía esos ganchos
Sí, sí, sí. Estas especie de pezuñas ahí en las alas, que vamos a ver que Batman en este cómic los tiene también. Sí. Es más, fíjate un detalle. Es una cosa que está extinguida. Sí, Es un elemento muy simbólico. Que sí, hemos dicho que se extingue la razón porque esto es Batman. sí. Fíjate ese elemento. Se Y extingue la además, razón. además algo que tú dijiste también fuera de micrófono con este libro que recomendabas de cómo convertirse en Batman, que nadie puede ser Batman. Es decir, solamente queda un fósil, es decir, hay uno solo, es un fragmentito dentro de nosotros que puede llegar a serlo, pero es una probabilidad mínima ser ese nexo, ese rueda de la fortuna, eso que está en tan en movimiento que es imposible que se detenga un momento y que sea Batman, porque o se va para el lado del Joker o se va para el lado del comisionado Gordon, ¿no? Es difícil. No es muy difícil, además, en esa obra, ¿no? La tengo aquí, la podemos ver, ¿no? Espera que voy a quitar esta imagen así la podemos ver. Ahora, sí. Ahí está. ¿Vale? Este libro es un libro muy interesante, donde se hace un estudio por parte de Paul Serre, que es un profesor de neurología, de neurociencia, perdón, y eh, ¿cómo se dice esto? La, ay, en neurociencia lo que él estudia otra disciplina que ahí viene en inglés, pero en español es, digamos, como... Ya la recordarás luego. Sí, ¿Está en español este libro o solamente se encuentra así como lo yo tienes tú? ahora mismo lo tengo en inglés, yo no lo he visto en español, no sé si está en español. Eh, y este hombre, que aparte es cinturón negro en varias disciplinas marciales, hace un estudio completo de cómo podríamos llegar a ser Batman. Y la conclusión que siempre llega a lo mismo, que es imposible. A nivel de horario, no a nivel... Vamos a ver, vamos a entendernos. Esto es meternos, lo que estamos haciendo aquí, meternos en este mundo, entenderlo si hubiera una posibilidad, ¿no? O sea, estás Para diciendo poder... que el autor desglosa, pero cada momento de nuestra vida, cómo podemos realmente serlo, ¿no? No virtualmente o conceptualmente, sino de hecho, ¿qué hay que hacer? Cuéntanos un poco cómo lo aborda. Mira, dice, Basic Bad Body Training, entrenamiento del cuerpo, hay un entrenamiento de la mente, un entrenamiento de cómo sería Batman en acción real en una situación de un enfrentamiento real con individuos, todo aquello que tiene Batman, porque no hay que olvidar que Batman es multimillonario. Ah, claro, un detalle. ¿Verdad? Es un detalle muy importante. Es un detalle muy, muy, muy importante, ¿no? Vamos a decir que Eduardo además es profesor de Krav Maga, por eso resuena mucho con este tipo de entrenamiento marcial. Y ya te digo, que por mucho que tú le eches, nosotros ahí tenemos un elenco de deportistas, artistas marciales, luchadores, e incluso en otros deportes, ¿no? Como puede ser deportes de contacto como el rugby y demás. Y llega un momento que las lesiones están, no hay que olvidarlo. Sí. Y el tiempo de recuperación del cuerpo humano tiene un tiempo. Y cuanto mayores nos vamos haciendo, el tiempo de recuperación tiene que ser mayor. Por eso este autor hace ese estudio, incluso nuestro cerebro, cuando nosotros empezamos a someterlo a elementos dramáticos, nuestro cerebro también va sufriendo. ¿De acuerdo? O sea que es muy importante la cordura de Batman, que es lo que se va a trabajar mucho también en esta obra, ¿no? Esa Como cordura. el Batman de Nolan que se deteriora físicamente y ya no da la talla. Efectivamente. Eso es una parte muy real, ¿no? Porque imagínense ese enfrentamiento constante, continuo, y ya no solamente un enfrentamiento marcial, sino un enfrentamiento también lógico, porque los criminales de Batman utilizan mucho también la lógica. Tenemos el enigma, el propio Joker, ¿no? Claro. La exposición a veneno, la exposición a cuchilladas, a disparos. Sí. El cuerpo se somete a un estrés que cuesta recuperar. Por ejemplo, yo hoy he tenido un seminario que ha durado desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vengo completamente molido, me duelen los cuádriceps, los brazos, el cuello. Y era una situación de entrenamiento. Imaginemos una situación real, que hay armas, o tengo que pensar, de ahí tengo que pensar, hay un enigma, ahí tengo que pensar que hay que desactivar una bomba, o como estamos hablando aquí, el tener que entrar a un sitio que desconozco,
que puedo tener los planos y demás, pero realmente desconozco a ver qué está ocurriendo yo solo. Además, mira, hablando de enigma, aquí tienes esta escritura muy al estilo Da Vinci, Sí, al revés, que Da Vinci escribía con un espejo de por medio. efectivamente. Y también un poco el hecho de que sea un fósil quizás nos hace pensar que Batman es un poco un vestigio, es un dinosaurio. No es, Totalmente, pero sí, necesario. Es pero un vestigio necesario. necesario, porque todo lo que surge a raíz de Batman es a consecuencia de Batman. Claro. Que David hace, es David porque está Goliat. ¿Entendemos? claro. En Sí, sí, las, son es decir, un son binomio, necesarios. un binomio. El binomio, efectivamente. Sí, sí. ¿Avanzamos un poquito más Sí, o quieres? sí, podemos avanzar un poquito más. Queríamos hacer media hora y mira. Por eso te lo digo, por eso te Sí, lo sí. digo. Bueno, aquí seguimos lo mismo, ¿no? Mira, esto es muy interesante. Esta frase que pone aquí, que también la pone en la tapa, una casa seria y recalca Sobre una tierra seria. seria. Sí, esto es de un poema de Philip Larkin. Es Camino de la Iglesia, ¿no? Eso es. La traducción, esa es la traducción que se da en México, ¿no? Una casa seria, además, es literal de la obra, ¿no? Y en español se traduce de otra manera, ¿no? Pero bueno, en español se dice, en castellano, perdón, en castellano. Dice, un lugar sensato en una tierra sensata. Sí, en una tierra sensata, sí, en una tierra sensata, dice. Aquí pues, añadimos sobre una tierra seria, ¿no? Y aquí habla sobre la sensatez. Como vemos muchas veces las traducciones, ¿no? Intentan adaptarse un poquito. Por eso es tan importante tener varias ediciones, ¿no? Para poder compararlas. Es muy importante porque volvíamos al tema de Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi lenguaje. Es muy importante. Y esta palabra Arkham, más allá de que tiene que ver con Lovecraft y una de sus ciudades míticas, Sí. ¿tiene que ver con la palabra arcano también, de algo cerrado, algo misterioso? Sí, aparte que volvemos al proceso iniciático. Lo arcano, para entender lo arcano, tenemos que partir de lo iniciático. Y muchas veces pensamos que lo arcano es una cosa lejana, pero lo arcano está dentro de nuestro día a día. Cuando un niño empieza a leer, empieza un proceso arcano. Mm. El niño es capaz de entender lo que antes solamente había como imágenes o líneas, ya es capaz de entenderlo. Cuando una persona aprende otro idioma, empieza a entender otro mundo. Las matemáticas, por ejemplo, Sí. es otro ejemplo de esto. Cuando se empieza una carrera o empieza un trabajo. Tenemos un proceso de iniciación, ¿no? Y es interesante el término arcan, ¿no? Eduardo, Aquí, dime. esta misma imagen que estamos viendo ahora me estaba quedando así como colgado contemplándola, que veo que tiene hasta letras pequeñitas metidas aquí en la pared. Si uno mira con cuidado, hay letras escritas también aquí, al revés, algunas. Podríamos decir que todo el cómic e imágenes como esta, sobre todo, son como una suerte de test de Rorschach, es decir, Sí, algo que uno mira y encuentra cada vez que lo mira algo más. efectivamente, pero es mucho más. Esto es muy característico, por ejemplo, de lo que se encontraba en las mazmorras, lo que se encontró luego en los centros penitenciarios, lo que se ha encontrado en manicomios cuando se han cerrado y se ha entrado dentro, el escribir en la pared, el marcar con las propias uñas o con un palo, el proyectar, la persona que está encerrada, está enclaustrada, el poder reflejar lo que siente un dibujo o la automutilación. Lo que se dice en el centro penitenciario, chinarse, esas Sí, automutilaciones, es un reflejo de esto. Esto podría ser no solamente una pared, esto podría ser un cuerpo, podría ser una espalda, podría ser un muslo, podría ser una espalda difícil, ¿no? Pero para que nos entendamos, una parte grande, ¿no? Un sí, muslo, un brazo, el pecho. Porque hay un proceso, cuando nosotros nos cortamos, nos automutilamos, hay un elemento placentero, está comprobado biológicamente. El sí. cuerpo rápidamente se activa y produce una sensación como de placer, entre comillas. Y es para que el dolor no sea tan grande. Porque nuestro cerebro está preparado para que sobrevivamos, no para que muramos. Claro. Además, el placer, tú sabes que es algo tan relativo que para una persona placer es, no sé, tomar un helado y para otra persona placer es atravesarse con Sí, garfios sí, y sí, sí. pinchos la piel, como el sadomasoquismo, Sí, y
Y no es que ese dolor no involucre placer, lo involucra y mucho, quizá Claro. más que hasta la del helado. Sí, sí, sí. Es más, fíjate, eso se refleja mucho en la obra de Cliff Barker, en Hellraiser, en los textos sangrientos. Sí. ¿Te parece, Eduardo, que miremos aquí que pone la gente en el chat ya para ir cerrando, ya que ya llevamos 55 minutos? Vale, 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 vamos a verlos. Y luego de esto ya dijimos que las preguntas que estén aquí en el chat las guardamos y las respondemos en la siguiente Sí, ocasión para no perder el hilo de lo que vamos viendo, genial, eh, sí. para que Eduardo también seleccione las preguntas que se repiten y las pueda explayar mejor. Tenemos, bueno, Heidibe saluda, Mike Bike, ya dijimos que te había saludado. Sincol dice, qué placer, Edu, gran filósofo y amigo. Un saludo, Mike Carpesano. Sí, un compañero de Krav Maga y eso sí. También. Aether, que es Pascal, chileno, dice, hola, no vi la película. Dice, bueno, en realidad no es una película, es un cómic, perdón, es un videojuego que se lo ha hecho película, ¿no es cierto? ¿Eso es? No, 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 no. Vamos a ver. Esto lo que es realmente una novela gráfica, es un cómic. Después, posteriormente, han salido juegos que llevan el mismo nombre, ¿no? Arkham Asylum y demás, porque Arkham es un elemento muy simbólico en el mundo de Batman. En Gotham, Arkham es un elemento primordial, es que es donde van los criminales de mente. Pero por eso, como he visto en YouTube que hay una especie de película como de animación y en realidad sé que se deriva de un juego que salió después, Sí, como tú sí, sí, dijiste, ahí, ¿no? pero, sí, pero que realmente lo que no se refleja lo que es la obra esta. Hablan de Ah, Arkham y demás, pero no se refleja esta obra. vale. O sea que tú recomiendas a Sí, quien pueda conseguir el cómic en papel porque vale sí, la pena de ahí. Bien. sí, sí, sí. Juan Demetrio dice buenas noches, disfrutando con la entrevista a Eduardo. Al respecto del poder del cómic, otro gran autor, Alan Moore, dice que Bueno, en el cómic empleamos ambos hemisferios del cerebro, izquierdo y derecho, por lo que tú decías, Eduardo, lo de la imagen a la sí. vez que leemos, la razón y la emoción, el lenguaje y la intuición. Efectivamente, Juan, un compañero, amigo mío, y eso sí, Ah, estoy totalmente de acuerdo. Es más, fíjate, volvemos al tema de lo apolíneo y dionisíaco, ¿no? Cómo nuestro cerebro juega con esos ambos elementos. claro. Sergio dice, siempre me pareció que Batman jugaba con el apocalipsis. Mike Bike dice, de nuevo dice, recuerda una de las frases de Batman versus Superman, a beautiful lie, una mentira hermosa. Abraza la oscuridad para que sin mayor debe ser, sin mayor temor, le lleve a la luz. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, esa cita tan fantástica que dice, cuanto mayor la luz, mayores son las tinieblas. Claro, Cuando claro. proyectamos un poco de luz, esa sombra que se hace es mayor. Además, la luz en exceso te ciega. Efectivamente, efectivamente. Y en la oscuridad nuestro ojo se tiene que adaptar. Sí. Quizá por eso Batman es el que puede entrar a Arkham y no Gordon. Gordon está demasiado en la luz y no podría ver. Una vez tú dijiste eso, que si hubiera entrado Gordon, hubiera entrado con SWAT, Sí, sí, sí. aniquilando a todos. El Sí, sí. choque de, el choque de la luz contra la oscuridad, mientras que Batman, como es el fronterizo, es el que puede. Es más, es un murciélago, es ciego, no le importa. Él vive en la Además, oscuridad. claro, tienes razón, tienes razón. Sergio dice, Jonás y la ballena es el mismo mito. Sí, Bueno, mito iniciático, claro. sí, 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 sí. Es más, como Moby Dick también se podría entender. Sí, Obvio. sí, sí. Sí, también. Batman es un justiciero, dice Pascal. ¿Y qué tipo de justicia? Eso es muy Sí, interesante. Es muy interesante, hago rápidamente un inciso. Tenemos vale. que entender la justicia dentro del mundo de Batman, que no es la nuestra, ¿eh? No podemos, vamos a intentar, es que volvemos a lo de siempre. Si nosotros aceptamos que quien nos va a sacar las castañas del fuego es una persona vestida de murciélago, mm, de acuerdo, en este cómic se acepta, ¿eh? Sí, Por tanto se acepta su justicia. Es más, si nos damos cuenta, Batman durante todo el cómic mmm, tendríamos que hacer una revisión y que como vamos a seguir trabajando en ello, sí, voy a para contestar esa pregunta, pero yo creo que en su mundo en ningún momento se salta la justicia, ¿eh? claro. Me hace acordar, ¿sabes a quién? A Winston Churchill, que cuando hubo que ponerse las botas para tomar cartas en el asunto contra Hitler, no llamaron a cualquiera a la presidencia como primer ministro, sino a un tipo que estaba un poquito loco, un poco limado, y que por eso podía tomar decisiones drásticas. Es un poco como lo que tú dices de Batman, es su propia justicia.
Sí, 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 sí. Por eso a Batman después lo juzgan y en algunas ocasiones queda como el malo ante la sociedad porque, claro, acaba tomando decisiones drásticas, que es un poco lo que pasa a veces con los dictadores, cuando la gente dice, pero si vivía más tranquilo en la época de Franco. Es un tipo de justicia. Sí, aparte que muchas veces da la sensación yo que a la mayoría de la gente que le escucha esa frase es gente que no vivía en esa época. Ah, también, claro. Era muchas veces, yo creo que, si mal no recuerdo, lo que se le criticó un poquito a Heidegger, cuando decía que volver a la selva negra, ¿no? Pero claro, yo vuelvo a a la selva negra con vacunas, con bienestar, con una casita en el campo, Sí, pero si volver al campo es levantarte todas las mañanas a coger leña, a cazar tus alimentos, a que si tienes un dolor no hay medicina, sino tienes que buscar medicinas naturales. En esa época posiblemente sobrevivían aquellos que podían sobrevivir. Yo creo que una persona con las comodidades que tiene la sociedad, nuestra sociedad, no estamos hablando del mundo moderno, estamos hablando de Europa, hablando aquellas personas que duermen en una cama caliente, duermen no en la intemperie, personas que abren el frigorífico y el frigorífico está lleno, personas que sí, abren el armario y está lleno de ropa. Eso de volver a la selva negra, pues puede ser un poquito difícil, ¿no? sí, Mi sí, opinión, sí, porque yo es hablo el de la mismo, experiencia, perdón, de la experiencia de la gente que está en prisiones, que todo eso se acaba, que claro, tienen su cama y drástica. demás, pero ya no abren la nevera, ya no me voy a dar una huertita, ¿sabes? Sí. Podríamos verlo por esa manera. Pone también Pascal, dice, si tiene algo, sí tiene algo de apocalíptico, incluso la primera película de Batman también es apocalíptica. La misma ciudad gótica refleja una metrópolis postmoderna, futurista, poseída por el materialismo. Etcétera. Efectivamente, es más, fíjate que uno de los intentos que se hizo con los centros penitenciarios era añadirle gárgolas, cadenas, grandes muros, recordar un poco lo que eran los castillos, a ese elemento gótico. Y llega un momento que la gente hasta se acostumbró a ello, ¿sabes? Cuando vamos caminando por las catedrales, eso son gárgolas lo que hay y demás. Las miramos la primera vez, la segunda, pero cuando hacen 3 veces ya viven con nosotros. Las personas que viven en Gotham están acostumbradas a eso. Pero tú crees que en épocas, por ejemplo, góticas, ¿no? Desde el periodo gótico, cuando había estas gárgolas que tú citas, la gente vivía un poquito más cerca de las cosas que hoy nos parecen feas, horrendas, o oscuras, demasiado tétricas, y las rechazamos. ¿Había un acercamiento de los dos mundos? Sí, es más, fíjate, por ejemplo, en México aún se sigue celebrando el Día de los Muertos y la gente va a los cementerios a comer y a celebrar con la parca, ¿sabes? Y eso aquí, pues bueno, se ha perdido un poquito. En Cádiz era muy normal que la gente fuera al velatorio, a echar sus risas, la muerte se veía de otra manera, Mm, porque vivía con nosotros, ¿no? Ocurre todo con lo mismo, con estas cosas ocurre lo mismo. Es más, incluso hubo un periodo donde la gente iba a las cárceles a ver como un zoológico a los presos, en Inglaterra, en Gran Bretaña. La gente hacía visitas, ¿no? Sobre todo eran muchos las mujeres que iban a estos sitios, ¿no? Iban a los museos, ¿no? Iban a escuchar charlas, ¿no? Pero también iban a las cárceles a observar a los internos. Muy característico eso, ¿eh? acá decía, em, bueno, decía Pascal, no se ven las imágenes. Ahora me doy cuenta por qué. Igual no importa porque está en otra grabación. Dice, muy interesante, muchas gracias por la valiosa información. Saludos. Saludos a un nichiano como yo, te dice Sergio. Una mirada muy realista de lo que es un superhéroe, dice Pascal. Mike Bike dice, Sampaoli dijo, comparar al mejor futbolista con el resto es como comparar al mejor policía con Batman. Siempre se ha querido al Salvador, al cual podemos incluso matar si no consigue su propósito. Mm, Sí, 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 sí. Nosotros, hay un refrán que dice, haz 100 bien que cuando hagas una mal ya no vale todas las demás. sí, sí, que eso es lo que le pasa a Batman normalmente. Sí, sí, Dice, sí, se sí, sí, sí. habla poco de los sacrificios para lograr el objetivo y se tienden a cubrir las cosas malas de los héroes. Con esto quiero decir, dice Mike Bike, que el ser humano siempre quiere o adora a esa figura que hace lo imposible, pero las consecuencias están a la altura del héroe. Sí, Sí, y las consecuencias, los fallos, los errores, los éxitos. Es como una obra de teatro.
muchas veces cuando yo le decía a mis alumnos de teatro, a mis compañeros, digo, no os preocupéis, desgraciadamente el 90% de los que vienen a vernos no conocen la obra. Si os equivocáis, sí, porque desgraciadamente vivimos en un momento donde la mayoría de las personas no lee. Aquí ocurre lo mismo. La mayoría de nosotros desconoce la realidad que hay en la calle. Que por un Sí, lado está muy bien, por un lado está muy bien, no podemos vivir con miedo, no podemos vivir con una paranoia, pero muchas veces tendremos que ser un poquito conscientes. Hoy nos decía en el seminario que antes las personas iban un poquito más atentas. Hoy estamos metemos nuestra mente whatsappeando, estamos con el WhatsApp y no nos damos cuenta de los posibles depredadores que tenemos alrededor. Si alguien mm, nos quiere dar una puñalada, nos quiere robar, nos va a robar sin darnos cuenta. Porque cuando lo vamos a tener encima, no, yo voy andando y voy mirando, veo a alguien que se acerca, lo puedo ver de lejos. Pero es como si un antílope estuviera WhatsApp. ¿Tú crees que una leona tendría que correr? No, se le pone al lado y dice, bueno, pues te tocó. claro. Aquí ocurre lo mismo. Y tenemos, por último, dice, yo creo, Sergio, que en la época de las gárgolas los inputs venían solo de la iglesia y ella mostraba toda la cosmología cristiana. Pero ya Y no solamente por parte de la iglesia. Dime, perdón, sigue. No, es que como yo no veo las preguntas, ¿se queda ahí? ese es el último, sí, ese es el último comentario. Sí, posiblemente. Fíjate que la simbología muchas vienen de los elementos de poder. Mm, Los leones en las cortes, las gárgolas, ¿sabes? Es necesario los escudos, ¿sabes? El león y el unicornio, por ejemplo, son elementos simbólicos. El poder tiene que tener elementos. Ya lo hicieron los nazis, pero los nazis se copiaron de los romanos. Pero Roma tenía una simbología, pero que esa simbología también venía anteriormente. La simbología es necesaria, es muy necesaria. Todos tenemos una... Cuando hablamos de la capucha y la capa, todos tenemos un elemento, un uniforme, porque Batman lleva una especie de uniforme, sí, pero todos lo tenemos, todos. Tú abres el armario de una persona y vas a ver que fulanito tiene un tipo de ropa, menganito va a tener otro tipo de ropa. De cierto modo, tenemos nuestros propios uniformes. Hay gente que está más cómoda en camisa, hay gente que está más cómoda en camiseta. Y es una especie de uniforme y la gente se reconoce también por su ropa. bueno, a ver si nos animamos a vestirnos un poco más de acá del amigo Batman para la siguiente ocasión que ya nos meteremos de lleno con la historia. A ver Sí, si nos porque fíjate, animamos a queríamos poner. llegar hasta un punto y es lo que hablábamos, ¿no? Sí, pues ya llevamos 1 hora 10 Sí, conversando. sí. Si te Y parece queríamos bien, hacerlo media hora. de media hora. Bueno, no importa, le hicimos como presentación un poquito más Sí, largo y después ya nos iremos acotando a un formato más sencillo que permita asimilar bien los contenidos, porque a medida que avanza la historia hay una simbología más sí. barroca, más abundante. Lo bueno que tiene esto, ¿no? Yo rápidamente quiero hacer un pequeño inciso, Eh, hacer esto abre la oportunidad a que se conozca la obra, a que se conozca otra forma de poder entender una línea como artística, como puede ser el cómic, ¿no? Una vía artística. Pero esto se puede hacer con la obra de Goya, por ejemplo. Se Claro, puede hacer con la obra de, de cualquier autor, un periodo artístico. Se puede hacer no solamente con los elementos clásicos de la filosofía. Es más, fíjate cómo estamos haciendo mención a Nietzsche, por ejemplo, hemos hecho mención, ¿no? sí, O a Wittgenstein, o incluso Descartes, ¿no? Que Descartes decía, vamos a hablar de este tema, pero vamos a entender cómo entendemos esta terminología para que nadie divague. Yo puedo entender que Batman, como apuntaba antes el compañero, ¿qué tipo de justicia? Es que tenemos que entender que estamos en el mundo de Batman, donde aceptamos que una persona de casi 2 metros vestido de murciélago nos va a solventar la papeleta. sí. Que luego podemos entrar en el debate de, es que eso no es real. Efectivamente, hemos partido de un libro que nos dice que la conclusión es que nadie va a llegar a ser Batman. Vas a morir en el intento. Es más, Nolan lo refleja muy bien en la obra, en sus películas, cuando aparecen varios personajes que van disfrazados de Batman. Nosotros no aceptamos esos personajes, aceptamos que Bruce Wayne es Batman. No aceptamos Sí. que otra persona se vista de Batman. Que, ojo, que esto tiene, ¿no? La entrega de la capucha, ¿no?
bien a Rael o bien a Dick Grayson, ¿no? Sí, sí, Drake, ¿no? Los herederos, ¿no? Los herederos de la capa, ¿no? Pero que para nosotros Batman es Bruce Wayne. ¿Que todos los demás lo pueden hacer muy bien? Pues sí, pero no lo van a hacer como Batman, ni mejor ni peor, pero no lo van a hacer como Bruce Wayne. Es más, a lo largo de la obra vamos a ver también la figura de Bruce Wayne. Otra cosa es que vamos a ver varios personajes, vamos a ver varias cosas, pero sí, si nos lo permite el tiempo y nos lo permite el público, los compañeros y compañeras que nos están escuchando, tanto la figura como Batman como la figura del Joker tendrían que tener su capítulo especial, ¿vale? Vamos a intentar hacer un capítulo especial de ellos. Los veremos durante toda la obra, pero profundizar en la figura de Batman y del Joker creo que sería interesante hacerlo más adelante. Porque vamos a entender muy bien ambas figuras cuando veamos toda la obra. Vamos a ver esa relación, vamos a ver los elementos que se reflejan perfectamente en cada uno de ellos. Vamos a ir lanzando brochazos, ¿no? Pinceladas de ambos elementos, de ambos personajes, de ambos mitos, de ambos elementos simbólicos, del poder simbólico que tienen cada uno, pero que me gustaría que lo hiciéramos más en profundidad casi al final. Y la otra cosa que hablábamos, dime, Pablo. No, que algunos dicen que Grant Morrison en este cómic lo que hizo es hacer pasar a Batman por un viaje iniciático y cuando finalizó consideró que Batman realmente era un tipo nuevo y arrancó con otro cómic donde lo planteaba a Batman, lo paraba en otro sitio, lo sustentaba de otra manera. Quizá cuando acabemos este análisis y este recorrido y lo recorramos con Batman, de tu mano, ¿no? Pero con Batman, también nosotros seamos otra persona. Sí, yo creo que eso ocurre siempre. Creo que nos transformamos. Cada vez que terminamos un libro, algo de nosotros se cambia. Cada vez que comenzamos un trabajo, cada vez que comenzamos una relación, cada vez que comenzamos una amistad, algo de nosotros cambia. Además, lo hemos visto, ¿no? Las personas que están escribiendo, los que nos están siguiendo. Es bonito, ¿no? Porque ahí se reflejan amigos, familiares, personas que vas conociendo a lo largo de tu vida, ¿no? En la universidad, en los entrenamientos, en el trabajo. Y algo de ti, esa persona, algo en ti cambia. Y eso es lo bello, ¿no? Es lo bello. Y creo que esta obra es interesante por eso también, porque hay un proceso de cambio, como bien apuntaba el compañero. Sí. Y es cierto, yo creo que cuando terminemos esto, ya que me brindas la oportunidad, Pablo, por tu canal, yo creo que al final terminaremos un poco, todos habremos cambiado un poquito, cada uno de nosotros en nuestro interior. Muy bien. Todos tendremos una capa y una capucha negra. Sí, sí, bueno, o algunos terminarán con los labios, ¿no? Rojos y el pelo verde, ¿eh? También. Puede ser, ¿no? Que vamos a verlo, ¿eh? Que no... Porque bien decía nuestro amigo Heráclito el Oscuro que la vida es esa lucha de opuestos, esos binomios eternos, ¿no es cierto? Yo creo que aquí es muy importante también lo que le decía supuestamente, ¿no? Lo que dijo Diógenes, ¿no? A Alejandro Magno, ¿no? Ese dobladito, ¿no? Yo creo que aquí estamos haciendo eso. No te voy a quitar, no vamos a quitar la estructura clásica, ¿no? Los grandes autores, no los vamos a quitar, pero nos vamos a meter por un ladito, que nos dé un poquito otro tipo de luz, ¿no? Sí. Y con todo el respeto, ¿no? Siempre hablamos que tenemos un tinte de humor, siempre es bueno también hablar del respeto y Exacto. de la comprensión, ¿no? Bueno, Eduardo, ¿te parece bien entonces que cerremos? Sí, ya vamos anunciando ya para la próxima y demás, y ya hemos visto, ¿no? La bibliografía que hemos dado rápidamente son la obra en sí, ¿no? De Arkham, ¿no? Tanto la edición podamos encontrar, la edición El Planeta, como la edición antigua, la que podemos obtener, o incluso en su idioma natal. Hemos visto el libro de, perdón, Cómo llegar a ser Batman. La versión que mostraste primero parece ser bastante grande, un tamaño muy grande. Una edición muy buena, una edición muy buena. Es un poco más cara, ¿no? Pero bueno. Y si no, esto es fantástico, funciona igual y se puede obtener. Y el que no, que se lo descargue por internet, que también, que no ocurre nada. Esto es fantástico, maravilloso y podemos verlo porque muchas veces también las obras, no todo el mundo tiene la capacidad o la posibilidad de poder gastar dinero en estas cosas, ¿no? Y podemos verlas. Por internet se puede ver también, ¿no? De otra forma de información. Vamos a hacer de cuenta que Eduardo no dijo eso que acaba de decir. Bueno, vamos a cortarlo, ¿no? Vamos a cortarlo, ¿no? Porque también tienen que ganar dinero las editoriales y los autores, tienes razón, ¿no? Pero también tenemos que ser realistas en ciertos modos, ¿no? Es más, fíjate que aquí estamos mostrando
la obra en su formato. Claro, claro. No está descargado en ningún lado y estamos mostrando la obra en su formato, pero que también es lo que digo, que tenemos que ser realistas. No todo el mundo puede gastarse dinero en estas cosas en los tiempos que estamos ahora mismo. Este libro, cómo convertirse en Batman, ¿no? Llegar a ser Batman, las posibilidades de un superhéroe. Y también vamos a ver Batman y la filosofía. ¿De acuerdo? Esto es más o menos lo que teníamos intención de hoy, de trabajar hoy y demás. Queríamos haber avanzado un poquito más, pero hemos llegado donde hemos llegado. Y a lo largo de las siguientes sesiones, pues iremos mostrando más libros de los que se van a hablar y demás. Muy bien. Bueno, vamos a despedirnos entonces. Por un lado, agradezco muchísimo que Eduardo se preste a poder conversar de estos temas interesantes aquí en La Espada de Damocles, que yo me siento muy, muy a gusto con él. Me encanta cómo desarrolla las cosas y la simpleza con que las acerca al público. Y yo creo que toda la gente hace eco de eso. Y lo nota, y creo que va a ser la puerta para mucha gente que tenía el cómic como algo secundario o hasta terciario, ahí por ahí lejos, y que ahora lo va a reivindicar de una manera nueva. Así que... Sí. Y además, invito a que cojamos obras, ¿no? Además, esto un amigo mío decía que el tiempo demuestra la calidad muchas veces de las obras literarias, de las películas y demás. Y en los años 80 salieron un número de obras en el mundo del cómic muy interesantes. Regreso al Señor de la Noche, Watchmen de Alan Moore, como apuntaba mi buen amigo Juan de. Sí. Y es interesante volver un poquito a retomar el mundo del cómic. Yo lo utilizo mucho también en mis clases de filosofía aplicada en prisiones, porque tienen que entender que hay muchas personas que no saben leer y la imagen es muy importante. Yo dibujo mucho en la pizarra y muchas veces a lo mejor llevo algún cómic, llevo algo que pueda reflejar muy bien lo que queremos hablar. Por ejemplo, conseguí la Odisea en cómic. Es cortito, ¿no? Te muestra a lo mejor los elementos digamos, más impactantes, ¿no? Pero gracias a eso, pues la persona puede ojearlo y yo puedo meterme en profundidad con el tema de la Odisea, ¿no? Por poner un ejemplo. Es verdad lo que dices. Yo de pequeño tenía una edición de la Ilíada y la Odisea en cómic, Sí. En historieta, y la verdad, gordita, era gruesa y me gustaba mucho y lo leía frecuentemente. Y he visto actualmente que están saliendo muchas cosas como, no sé, el Mahabharata de la India, los Puranas de la India también en historieta. A los hindúes les gusta mucho ese formato. Y yo creo que tienes razón, acerca a mucho público que necesita también de lo visual, pero no porque sea inferior, sino que claro. en realidad lo visual mirado y lo visual recordado, ¿no? Imaginado, es parte de nuestra cultura y lo hemos olvidado. Nos hemos quedado con las letras muertas y nada más. A veces hace falta la imaginación. Sí, es interesante lo que has comentado y podemos trabajarlo de esa forma, ¿no? Y volvemos a lo mismo, y utilizar los medios, utilizar Internet, no solamente, como decía también mi compañero Juan de, no solamente navegar, sino también profundizar. Claro. Es lo que comentaba yo antes sobre el tema, a lo mejor en tono de broma, ¿no? En lo de vamos a descargarnos la obra. No es necesario descargarse la obra. Hoy hay muchas páginas donde demuestran que tú puedes leerlo en Internet, ¿no? Y también. muchos libros que se pueden leer por Internet y obras de teatro. Vamos a ver, muy sencillo. Yo puedo ver toda la obra de Goya en el ordenador y no tengo que ir a un museo. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor esa persona pues no tiene medios para ir al museo, pero disfruta y le gusta el arte, pues puede usted mirarlo por Internet. Para eso lo tenemos. Hay que utilizar las herramientas. Exacto. Y utilizarlas de forma coherente. Yo no estoy defendiendo la piratería ni mucho menos. No, se entiende lo que estás diciendo perfectamente. Es necesario, ¿no? Y creo que estos medios ayudan, ¿no? Y yo te agradezco y de verdad, de corazón, que des un espacio, ¿no? Porque muchas veces los canales, las universidades,
los programas tienen miedo a hablar de estas cosas. Es que se tiene miedo a hablar hasta de la filosofía. ¿Qué? ¿Por qué tenemos miedo a hablar de la filosofía? Nadie, es que parece que nos da miedo, ¿no? Es como si el programa no quisiera entrar en Arkham. Sí. Es como si el canal no quiere entrar en Arkham. Es como si la emisora no quiere entrar en Arkham. Pero es que Arkham está ahí. Es que mira, ahora que lo dices, hay un colega tuyo, filósofo, que de aquí, también del sur de España, que ha escrito un libro acerca de Batman y la relación con la filosofía. Y cuando fue a proponer el título contenía la palabra filosofía, ¿no? No me acuerdo cuál fue, pero lo contenía. Entonces el editor le dijo, no, la palabra filosofía no la vamos a poner porque no vamos a vender bien. Vamos a poner de Platón a Batman. Y así sacó un libro llamado algo así como de Platón a Batman. Es decir, evitó poner la palabra filosofía. Y bueno, y ya sabes que está desapareciendo también de los currículums de los colegios, de los programas de los colegios. Sí. Bueno. Obviamente es la realidad que tenemos. Sí. Así que bueno, vamos a cambiar eso en estos siguientes encuentros. Invitamos a todos a que sigan ahí pendientes. Agradecemos todos los comentarios que han hecho todos. Las preguntas que han quedado ahí pendientes las desarrollará en la siguiente ocasión Eduardo. Van a ser encuentros más cortitos, más concisos, más al punto. En este caso fue simplemente un desmán ahí un poco por la presentación, simplemente hasta que vayamos pillando un ritmo adecuado. Agradezco a todos, los invito a la siguiente ocasión a estar aquí. Agradezco a Eduardo por sobre todo y hasta la próxima. Vamos a poner nuestra cortina de despedida y ahí va. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!